Saludos a todas y todos. Les doy la bienvenida a la segunda parte de esta aula de la disciplina Educación Patrimonial como herramienta de conservación del patrimonio cultural que yo estoy impartiendo en el programa de posgrado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. En la primera parte abordamos algunos aspectos conceptuales y metodológicos del patrimonio cultural y la educación patrimonial a partir del artículo de Olaya Fontal y otros investigadores que escriben este texto, y quedamos dando ejemplos cuando el arte se convierte en herramienta de educación patrimonial con un trabajo de la artista Rosana Zaira. Otro ejemplo que trabaja la educación patrimonial de una manera indirecta en relación a las memorias es la exposición de Efi Godoy, una artista que yo tuve la oportunidad y el honor de entrevistar en uno de los podcasts de Conversarte, una artista de Minas Gerais, acá en Brasil, fantástica, y su exposición Ver Verde Verdad, engulir historia, es decir, tragarse la historia. Allí ella invita a las personas a pasar a su tienda. Ella coloca una tienda enfrente de una institución y ella nos cuenta, si ustedes acceden al podcast donde la entrevistamos, ella nos va a contar por qué la idea de la hoja de este vegetal, que es la couve. Yo realmente en español no sé cómo se llama esta planta. Pero bueno, ahí ustedes tienen la foto, es una especie de, vamos a decir así, de acelga extraña o de lechuga extraña, no sé cómo compararla, pero en todo caso ella se come, ¿verdad? Es una legumbre perfectamente comestible, y entonces ella invita a las personas a escribir una memoria, escribir un recuerdo, escribir algo que pertenezca a su propia memoria en esas hojas de couve, y allí con una tinta que era de remolacha o con otra tinta comestible, por supuesto, y luego que la persona escribe esas memorias, ella enrolla la hoja de couve y se la comienza a comer. Esa idea es interesantísima porque por un lado entonces estamos trabajando con la memoria en el sentido de que, bueno, no necesariamente lo que la persona escribió allí es una memoria, un recuerdo malo, puede ser un recuerdo positivo, una anécdota, algo que le agrade. Entonces allí el proceso de masticar esas memorias y de tragarse esas memorias cambia, porque no es lo mismo que yo mastique y me trague un mal recuerdo, como yo voy a masticarlo desde la rabia, desde el infortunio, desde el miedo, desde las ganas de transformación de esa memoria, desde las ganas del olvido de esa memoria. Y cuando yo me la trago, que siento el nudo en la garganta, que siento como significación mía como individuo propio dentro de mi propia sentimentalidades emocionales que están allí fluyendo, no es lo mismo a que si yo allí he escrito un recuerdo positivo, un recuerdo agradable, un recuerdo que me trae excelentes sensaciones, cómo yo voy a masticar de una manera más suave, cómo yo voy a sentir esa hoja más dulce, más agradable, y cuando yo me la esté tragando, por supuesto, la sensación es diferente. Eso mismo pasa con el patrimonio. Cómo yo, como ciudadana, como ciudadano, voy a masticar y a tragar ese bien o esa manifestación cultural. Voy a masticarlo para destruirlo, voy a tragármelo desde el odio, para no tomarlo en cuenta, para no sentirlo, para no valorarlo, para que no me importe. O por el contrario, voy a saborearlo, voy a degustarlo desde todos mis sentidos, la estética, voy a investigar para qué está allí, por qué está allí, la historia de ese patrimonio, y allí lo voy a masticar con suavidad, voy a sentir ese sabor, ese olor, ese gusto en todos mis sentidos de esa manifestación o de ese bien cultural, y desde allí me lo voy a tragar
desde el placer y por lo tanto no lo voy a querer desechar, no lo voy a querer olvidar, muy por el contrario, me va a llevar a protegerlo y voy entonces a estar sensibilizada y sensibilizado hacia ese bien o esa manifestación cultural. Voy a querer que sea, voy a hacerlo que sea un patrimonio, es decir, que sea algo que pertenezca también a los demás, y desde allí entonces voy a promover su importancia a otros grupos y así sucesivamente va a ir creciendo la labor de conservación, de protección, de salvaguarda, de promoción de esos bienes y manifestaciones culturales que me pertenecen a mí como ciudadana o como ciudadano. En ese mismo ámbito de las memorias, la exposición Las Horas de la artista española Pilar Cotter, que yo también tuve el placer de entrevistar en uno de los podcasts de Conversarte, que están acá en el canal también. Ella va a tomar algunas ideas, algunas paredes de casas familiares, algunas paredes de casas que estaban formando parte de su entorno de memorias del pasado, que fueron casas que fueron destruidas, que fueron derrumbadas por las razones que fueron, pero que ya no existen, y ella toma parte de esas paredes, de esas casas, para hacer un análisis centrado en esas ornamentaciones de esas casas, concretamente de Canarias, de una parte de las Islas Canarias, y ella las va a ver como unas pequeñas arqueologías que hablan del tiempo. Entonces como ella las transforma en joyas, porque ella es una artesana de la joyería, una creadora de la joyería. También fíjense ustedes que la joya, por un lado, la pared. ¿Qué significa la pared? ¿Qué significa la pared de una casa? ¿Qué significa la pared de porque una casa familiar puede ser un sitio patrimonial? Efectivamente lo es. Es un sitio patrimonial no necesariamente para la comunidad toda, pero sí es un sitio patrimonial para la familia. Entonces, esas paredes, cuando son derrumbadas, ¿qué queda de esas memorias? ¿Qué queda de esos trazos de esas memorias? ¿Qué es realmente eso? ¿Una materialidad en sí o es algo que va más allá, un sentimiento? Entonces, esa resignificación de las paredes de las casas que fueron derrumbadas pero que pertenecen a esos patrimonios familiares, tornarlas una pieza de una obra de arte, tornarlas una pieza de joyería que va a andar con la persona, que va a tornar, inclusive va a tener otro sentido estético. Es muy, muy interesante pensarlo de la construcción de la memoria y de cómo nosotras y nosotras, a la hora de hacer las prácticas de la educación patrimonial, podemos llegar a pensar en el arte, como también el arte concretamente del artesano, de la artesana, cómo podemos pensarlo también para tomarlo en las tareas específicas, prácticas de la educación en relación al patrimonio de las diferentes áreas también del conocimiento humano, de las diferentes áreas académicas inclusive. Hay otro artículo que ustedes tienen en la bibliografía para ser leído, y que es el valor educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural, de Neus González. Este es un artículo bastante completo, bastante largo, y que yo recomiendo plenamente. Y aquí fíjense ustedes que la educación patrimonial o la educación en patrimonio, el patrimonio lo vamos a ver en el efecto inverso, es decir, no cuando el patrimonio cultural lo vamos a agarrar para colocarlo como producto en la escuela, para llevar nuestros patrimonios a las escuelas. Por ejemplo, hay unos proyectos fantásticos como el Museo va a la escuela. Entonces, en llevar esa educación patrimonial al recinto educativo, en este caso, es el efecto inverso, es decir, ver la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales mediante el uso del patrimonio, que puede llegar a situar al alumnado en el mundo y en la sociedad en la cual pertenece. Y esta autora habla del patrimonio porque el patrimonio puede contribuir a desarrollar actitudes críticas y reflexivas hacia el pasado, la historia, hacia el presente del cual vivimos,
y en esos alumnos y alumnas de la escuela viven. Es decir, que aquí nos estamos llevando el patrimonio a ese recinto educativo como un valor agregado para que la escuela los ayude a reforzar la sensibilización hacia el patrimonio cultural. Aquí no vamos a integrar la propuesta de González, es integrar el patrimonio o colocar el patrimonio dentro del currículum escolar académico. Entonces los estudios del patrimonio van a ayudar efectivamente a tornar una sociedad mejor. Vamos a tener alumnos y alumnas también docentes que van a manejar el concepto de patrimonio como esas memorias, esas herencias, pero también van a construir un mundo social, cultural, político, ético, respetuoso en todas las formas de la vida posibles en el planeta. Esto es muy interesante porque la autora también va a tomar en cuenta la parte del patrimonio natural en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a respetar las diferentes culturas, las diferentes manifestaciones culturales que están en el mundo, pero también respetar los otros sistemas que están en el planeta. Entonces se considera el patrimonio cultural viéndolo desde la concepción integradora de las diferentes áreas del conocimiento, es decir, desde lo interdisciplinar, cuando lo colocamos dentro del currículum académico en las escuelas. Y entonces esto va cambiando el panorama de los abordajes académicos, porque no lo vamos a ver como un eje transversal, sino vamos a hacer entonces la analogía, no lo vamos a como un invitado que llega allí a decirnos ciertas cosas, sino que muy por el contrario, va a fungir como el dueño de la casa, como uno de los miembros de la casa. Entonces, cuando nosotros hablamos de patrimonio, estamos hablando de construcciones culturales, estamos hablando de tradiciones, de costumbres, de modos de vida, inclusive de revisar esas costumbres, de revisar las tradiciones, de revisar las representaciones simbólicas de ciertos objetos. Por ejemplo, estamos hablando de ese pasado que hemos tenido como herencia, que se ha ido transmitiendo de generación en generación, porque se ha ido, vamos a decir así, propagando desde la importancia cultural como una construcción humana. Entonces, ¿cuál es esa importancia de la cultura? ¿Cuál es la importancia de la memoria en cuanto a la construcción de las identidades de los diferentes grupos humanos, de las diferentes sociedades? También vamos a ver por qué las sociedades a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo, tienen diferentes culturas, diferentes idiomas, modos de ser, modos de asumir las religiosidades, los sistemas de creencias. Vamos a analizar, a crear precisamente lo que decíamos al comienzo, unas conciencias reflexivas en cuanto en nuestras alumnas y alumnos dentro de las escuelas, en cuanto al estudio del patrimonio, y eso es realmente muy interesante, esta propuesta de González, porque va efectivamente a promover, vamos a planearlo como ideas concretas en cuanto a las estrategias de estas personas que se están formando a partir de los aspectos culturales. Promover entonces la concienciación hacia unas sociedades más justas, unas sociedades respetuosas a la cultura del otro, y no como una utopía. No como esos valores que siempre estamos hablando, de los valores éticos, de los valores morales, pero que eso queda muy bonito en la teoría, queda muy bien en los papeles, queda muy bien en los flyers, pero en cuanto a eso lo vamos a aplicar en la vida cotidiana, no es así. Entonces, nosotros podemos ver muchísimos ejemplos de la cotidianidad cuando personas o cuando inclusive instituciones que no vamos a nombrar acá porque no es el caso, pero que hablan por un lado de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, en contra de la violencia a las minorías. Pero eso en la teoría, y unos documentos maravillosos, están perfectos, excelentes. Tienen un boato contextual, lingüístico maravilloso, pero en la práctica eso no funciona, no se aplica.
como también está escrito en el papel. Entonces, con esta propuesta que tomamos de González de incluir los estudios de patrimonio cultural en los currículos académicos, puede apuntar a la construcción de conciencias sociales amplias, respetuosas, realmente que apliquen esos valores éticos y morales en todos los ámbitos posibles, desde la solidaridad, la tolerancia, las múltiples diversidades que tenemos, y también el respeto de las vidas del planeta en el cual pues vivimos y que cada día está siendo más vulnerado, como bien lo sabemos. Siguiendo con este artículo, entonces, citamos aquí que la autora considera importante utilizar dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje el patrimonio como esa parte de la educación por dos razones. En primer lugar, porque permite un estudio interdisciplinario efectivamente, donde va a involucrar muchísimas áreas del conocimiento, como geografía, historia, arte, filosofía, religión, etc. Y también porque nos lleva a su proximidad y materialización del pasado. Es un recurso que puede motivar y despertar el interés de los estudiantes. Fíjense ustedes que ese despertar el interés que nosotros hablamos hace rato como una curiosidad. Aquí yo coloco la imagen de un cementerio. En ese caso, el cementerio ecuménico de San Francisco de Padua, en la ciudad de Pelotas, en Río Grande del Sur, aquí en Brasil. Porque yo tuve la oportunidad de hacer investigaciones concretamente con el arte del cementerio y la lectura de los epitafios. Pero también viendo el cementerio como esa idea maravillosa de museo a cielo abierto, y allí yo coloco esa idea del cementerio para reforzar un poco la idea de González en relación al estudio interdisciplinario a partir del patrimonio cultural. Y fíjense ustedes, no sobre el patrimonio cultural, sino a partir del patrimonio cultural, dentro de las materias de la escuela, dentro del currículum escolar académico. En ese proceso, entonces, de enseñanza-aprendizaje, el cementerio, podemos verlo rápidamente. A partir de esos vínculos podemos estudiar la historia de la ciudad, por ejemplo, la historia de la comunidad donde ese cementerio está hecho. Sabemos que el cementerio es efectivamente la necrópolis, la ciudad de los muertos, pero realmente esa es una ciudad hecha para muertos, pero también para vivos. Al fin y al cabo está hecha por los vivos, para que esas memorias de esos muertos se entretejan con las memorias de los vivos que van allá a visitarlos, y también con las memorias de los vivos que están construyendo la ciudad. Esta necrópolis, ella también tiene una estructura de ciudad, la misma estructura de la ciudad de los vivos. Allí están, por ejemplo, bien diferenciadas las clases sociales, donde vemos en el centro las tumbas de las personas más adineradas, las más pudientes, en los mejores lugares de la ciudad, desde lo que podemos llamar la clase media en las otras partes de la ciudad, que van a rodear las clases pudientes en el centro, y después está la clase deprimida económicamente hablando, que son los suburbios, donde están los nichos y las gavetas, y nosotros entonces podemos hacer esa lectura económica social a partir del cementerio. Antiguamente se podía hacer inclusive haciendo el análisis de los materiales con los cuales estaban hechos los monumentos funerarios. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de los cementerios que tienen este tipo de monumentos, no los cementerios jardín. Entonces, estas lecturas a partir de los materiales se podía hacer con la implementación, a partir de la implementación del invento, el desarrollo de las industrias funerarias, de las empresas que copiaban las estructuras y hacían materiales incluso más baratos, o las economías variaban un poco. Entonces ya esa lectura de la clase pudiente a partir de la utilización de ciertos materiales en las tumbas ya no es tan válida, ¿no? Pero se pudo hacer en un momento determinado y perfectamente posible hacer esa lectura. Entonces, ese cementerio, esa lectura de la historia de la ciudad se puede hacer tranquilamente haciendo
digamos, visitas, inclusive prácticas en las necrópolis. Por ejemplo, se puede hacer esa lectura de la historia de la geografía, de los terrenos. Se puede hacer también la lectura de las inmigraciones que llegaron a la ciudad. Por ejemplo, en una de mis investigaciones en los cementerios, yo tuve la oportunidad de llegar a la comprobación, a tener la comprobación de cuando llegó la primera persona asiática a esa ciudad. En este caso era una persona china, concretamente, y cuando supe cuándo fue que llegó, supe a través de las lecturas, no solamente de los epitafios, sino de los libros de ese cementerio, pues pudimos hacer construir, reconstruir esas narrativas sociales de las migraciones que llegaron a esa ciudad, a esa comunidad, y por supuesto un análisis también artístico que se puede hacer en los cementerios, un análisis maravilloso de la monumentaria, hacer las lecturas, el epitafio es fantástico cuando vamos a hablar de análisis de discurso, de lenguaje, inclusive de las ortografías que se utilizaron en un momento determinado, lo que quiere decir que se está explicando los tratamientos de las personas, de las memorias que están allí, de esas lecturas simbólicas, de ciertas identificaciones de las tumbas. Podemos hacer lecturas de sistemas religiosos, de filosofías que estaban presentes en esas ciudades, en esas regiones, en esos momentos determinados y llevarlos a los momentos actuales inclusive. También podemos hacer trabajos con las matemáticas, por supuesto, podemos abarcar las tecnologías en esto. Entonces, vemos que solamente en ese espacio que les estoy diciendo, podemos hacer a partir de la incorporación del patrimonio cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Podemos hacer pues cualquier cantidad de trabajo en educación patrimonial, podemos abarcar trabajos en el espacio concretamente bien específico, que abarcando entonces múltiples áreas del conocimiento en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Y entonces, pues yo les doy ese dato, ¿no? Importante allí, es un dato que pueden tomar si ustedes quieren profundizar en el tema y hacer esos estudios bien completos desde la interdisciplinaridad en relación concretamente al cementerio. El patrimonio cultural, entonces, como didáctica, seguimos con González, pero aquí está tomando la cita de Cuenca Domínguez. Como didáctica puede convertirse en un factor importante entonces para ayudar o para apoyar en la formación de los jóvenes de la educación media, por ejemplo, en aspectos fundamentales de la vida, como ya reforzamos, el respeto a las diferentes culturas, la conciencia ciudadana es muy importante porque el reforzamiento de la conciencia de ciudadanía nos lleva a la protección de nuestros bienes culturales y también de nuestros bienes ambientales. Por ejemplo, cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando hasta desde el punto de vista de no tirar los papeles en el piso, que eso es un ejemplo de ciudadanía importante que hemos visto durante muchísimo tiempo, que realmente es una lucha constante que debemos tener con la falta de ciudadanía en muchísimas sociedades. Entonces las personas son individuos o son miembros de grupos sociales, pero no se terminan de convertir en ciudadanas y ciudadanas porque no están respetando ni siquiera su propio entorno y su propio contexto, donde, por cierto, es el lugar, como diría Marc Augué, es el lugar antropológico, es decir, el lugar geográfico donde se hace posible la ritualización de sus mitos, es decir, donde se hace posible el desarrollo de su vida cotidiana. Entonces, vulneran esos lugares que les pertenecen. Imagínense que quedan para los lugares que no tienen sentido de pertenencia arraigado, ¿no? Entonces, es un trabajo allí donde la ciudadanía se puede reforzar a partir del proceso de la enseñanza-aprendizaje en la escuela, con la educación patrimonial como didáctica en sí en la escuela. Y cuando se habla de ese respeto a las diversidades, también por supuesto se está hablando no solamente de las diversidades culturales, sino de las diversidades étnicas. No se da cabida entonces a la exclusión, no se da menos cabida en todo caso a la desigualdad, a la exclusión. Se comienza a ver, por ejemplo, a los inmigrantes no como unas personas que van
a atraer algo negativo a los países o ciudades receptoras, como personas que le van a quitar el trabajo a los nativos, como personas que traen algo negativo en todo sentido, social, étnico, económico, de valores, etcétera, no, sino por el contrario, que van a hacer aportes, que van a contribuir a la construcción de unas nuevas culturas, de unas nuevas identidades, van a traer aportes culinarios, aportes culturales en el sentido literario, van a traer nuevas narrativas de vida, nuevas memorias, nuevas fotografías, nuevas imágenes, y en eso pues también la idea del patrimonio cultural como esa parte como esa fuente importante para el conocimiento social endógeno, pero también hacia el conocimiento externo, es esencial para poder llevar a pensar a la concientización de nuestras sociedades escolares, en este caso, de una manera más explícita, de una manera más amplia y democratizando también los saberes y los conocimientos populares, democratizando también todas esas nuevas perspectivas que hemos tenido en el ámbito escolar en cuanto a la interrelación y el entretejido con otros sistemas y con otros modos de conocimientos. Aquí ya casi finalizando, yo coloco también un ejemplo bien agradable, bien interesante, bien rico en todo el sentido del término, que es el trabajo que hace Robimar Serrano, la profesora Robimar Serrano. Ella estudia ampliamente el juguete, no solamente como una tradición cultural, sino también el juguete precisamente como una herramienta esencial para la educación patrimonial. Y allí yo coloco un banner de una de sus actividades. Yo voy a colocar el link de una ponencia que Robimar Serrano compartió con nosotras y nosotras en un evento que se realizó en este mismo año 2021, avalado y organizado por el Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas del Instituto Pedagógico de Caracas, donde tuvimos también la oportunidad desde la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais formar allí parte del cuerpo de ponentes junto con un equipo también de mis alumnas y alumnas de otra disciplina que tuvimos relacionada con el registro, documentación y archivo del patrimonio cultural inmaterial. Allí Robimar Serrano, ella trabaja entonces con el gurrumango, y que es un instrumento, un juguete tradicional venezolano que aquí ven ustedes que tienen unas antecedentes en otras partes del mundo, como en Hawái, donde existe un juguete similar que se elabora con 3 taparas y allí se hace rodar este juguete. Está también en ciertas partes de Europa que se hace una suerte de molino, también con elementos, esa hélice, se hacen con ramas que se consiguen localmente. En Alaska están otros molinos que se fabricaban con precisamente el marfil, y en el pueblo indígena Cuna de Panamá se hace con 2 semillas de las proximidades del entorno. Entonces el gurrumango, él se hace, es una especie de gurrufío, que es ese juguete tradicional venezolano. Ustedes lo pueden ver en la ponencia de Robimar Serrano, de la profesora. Allí ella explica cómo funciona este juguete, y la idea de este gurrumango es que tiene doble connotación desde el punto de vista educativo patrimonial. Por un lado está la connotación de patrimonio de la tradición, de preservar la tradición del juguete tradicional que se hace pues con instrumentos, con elementos materiales del entorno, y también la preservación de la planta, del mango, de la fruta, del árbol del mango, porque él se hace con las semillas del mango, un trabajo allí de elaboración de este juguete. ¿Por qué digo la preservación también del patrimonio natural
en ese entretejido con el patrimonio cultural, porque si la mata de mango desapareciere, por las razones de las malas prácticas humanas, entonces también, por ende, desaparece este juguete tradicional. Entonces, la cultura que ha venido pasándose de memoria, de generación en generación, esa parte cultural, ella también se va a perder, esa tradición, no solamente de jugar, de hacer mover este juguete, sino toda la tradición que implica hacerlo, transmitir ese conocimiento a las personas que van a los talleres, a ver cómo funciona, cómo era, de dónde sale, conocer la historia, los antecedentes dentro también del propio país, cómo se hacen, cómo se ha hecho ese gurrumango en varias partes del país, cómo se ha transformado, cómo se ha enriquecido. Por lo menos allí en el banner ustedes ven que entonces se convierte en una de las máscaras de los diablos danzantes, que por cierto son patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO venezolano, y en este caso, bueno, se transforma en una máscara de los diablos de Yare, porque estaban haciéndolo ese taller en San Francisco de Yare. Pero entonces, cómo se promueve también la preservación, el cuidado y la preservación de la planta, la preservación del patrimonio natural. Si la planta desaparece por ende también un patrimonio cultural. Pónganse a pensar en la importancia de la educación en este ejemplo puntual que traigo aquí, a partir de los trabajos que yo recomiendo profundamente, ampliamente, de la doctora Robimar Serrano, que yo les voy a colocar, como les digo, el link en los comentarios acá del video. Entonces, el patrimonio cultural es un constructo que incluye todos aquellos elementos materiales e inmateriales que cada grupo, como colectivo, como comunidad, como pueblo, como sociedad, etnia, reconoce desde la autoidentificación. En ese sentido de pertenencia que hablamos, lo selecciona, lo diagnostica y lo adopta voluntariamente para que pueda ser transmitido de generación en generación. Aquí esta analogía que coloca González es un equipaje cultural que vamos a llegar desde el pasado hasta el presente. Esa valija que vamos a llevar con nosotros, el patrimonio cultural, es esa enseñanza que debe configurarse como herencia transmitida, pero también como herencia que debe aprenderse, y que debe, desde ese aprendizaje, debe promoverse hacia otros abordajes, hacia otros tejidos y entretejidos en cuanto a lo que se refiere a la educación patrimonial en sí. La enseñanza del patrimonio cultural apoya entonces esas conciencias históricas en las y los estudiantes, apoya la idea de valorar la historicidad del presente, del pasado en el presente, en el estudio hacia el futuro, para propiciar conscientemente, por supuesto, como bien dice la autora Neus González, una construcción de un futuro personal y social. Y por ello, desde la didáctica de las ciencias sociales, ella dice, debería evidenciarse la enseñanza y el aprendizaje haciendo uso del patrimonio cultural, de esos conocimientos. Un patrimonio cultural que está inserto en los currículos, como ya dijimos, en los currículos de enseñanza, en la propia escuela, porque eso, a partir de allí se realiza el reforzamiento de los valores, de los principios culturales, éticos, morales, ciudadanos, en creación de ese individuo social que va a fortalecer a la propia comunidad, al propio grupo donde el ciudadano o ciudadana se desenvuelve y forma parte. Y ya cerrando, yo quiero retomar una propuesta de Fontal en el mismo artículo que hemos visto acá, en este desarrollo de nuestra clase, que en los enfoques de educación patrimonial tenemos esa parte importante de la transmisión, la comunicación, el factor
transmitivo en el sentido, como dijimos, de pasar de una generación a otra estos saberes culturales, comunicar desde el punto de vista de la investigación, comunicar a los otros grupos, a las otras personas, a los otros colegas, a las otras escuelas, a las otras comunidades, comunicar lo que se está haciendo, la importancia, el para qué y el por qué de ese patrimonio para las comunidades es significativo y es importante. Interpretar ese valor interpretativo, ese enfoque interpretativo, porque desde la hermenéutica es que nosotros vamos a poder desarrollar conciencias reflexivas en relación a la importancia de la preservación, la conservación y la salvaguarda de nuestros patrimonios. El enfoque simbólico, porque estamos enfrente de una serie de perspectivas que nos hacen pensar en las diversas narrativas que tienen las sociedades humanas. Entonces, el valor simbólico del patrimonio, el enfoque simbólico nos va a nos va a formar ese entretejido, esa red con la emocionalidad, con la sensibilización hacia la importancia de la preservación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones. El enfoque identitario, porque es el que nos va a llevar a la cohesión del propio grupo social como sentidos de pertenencia, desde nuestras similitudes también hacia las diferenciaciones con los otros grupos, desde el respeto y desde la equidad, y el enfoque comunitario, porque al fin y al cabo, sin las comunidades, el patrimonio no existe. Recuerden lo que vimos anteriormente, sin las personas el patrimonio, la cultura simplemente no existe. Y sí, el rol de la comunidad es muy importante, como ya vimos, porque si la comunidad no acepta un determinado bien o una determinada manifestación cultural para que sea patrimonializable, no siente sentidos de pertenencia, no siente esa necesidad de transmitir, de comunicar, de cuidar ese bien o esa manifestación, simplemente no le vas a poner ningún tipo de atención, y por lo tanto nuestro trabajo de sensibilización va a ser muy arduo, muy complicado, porque esos grupos no van a sentirse identificados con ese al no sentirse identificados con ese bien o esa manifestación cultural, entonces simplemente no vamos a obtener la respuesta que nosotros quisiéramos tener. Entonces eso es un enfoque bastante a destacar en nuestras tareas en relación a la educación patrimonial como puesta en marcha en los diferentes ámbitos que nos rodean. Y por último, nos lleva toda esta secuencia del conocimiento, y aquí vinculado de la mano con la comprensión del patrimonio cultural, de las manifestaciones y de los bienes culturales. Tenemos que investigar, analizar, reflexionar, interpretar todo lo que tiene que ver con estos patrimonios para, desde el conocimiento y desde la comprensión, nos lleva al respeto por esas manifestaciones culturales, por esos bienes culturales, nos lleva entonces a valorarlos, a ponerles en el sitial de importancia que se merecen, valorarlos desde la importancia emocional, desde la importancia de la significación, desde la importancia del sentido comunitario de pertenencia. Eso nos va a llevar al cuidado, a la protección, a la salvaguarda de esos patrimonios, y esto desde el conocimiento y la comprensión, nos enlaza con el disfrute estético. Acuérdense cuando hicimos la analogía de las hojas de couve de Figodoy, de masticar, de saborear y de tragar nuestros patrimonios culturales desde lo agradable, desde el disfrute, desde la contemplación máxima que nos lleva al cuidado, por supuesto. Y todo esto, la transmisión desde esa parte generacional, y todo esto, ¿qué nos relaciona? Todo eso está
absolutamente vinculado, esquematizado, constituido desde la sensibilización hacia la importancia del patrimonio cultural en sus diferentes manifestaciones. Pero ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo todo esto desde al final o al comienzo, en el medio, tener en cuenta la importancia de la educación patrimonial para la formación de ciudadanía de los diferentes miembros de nuestras sociedades? Entonces, ya con esto yo quiero finalizar esta clase sobre ciertos y determinados abordajes de la educación patrimonial, concretamente con 2 artículos que nos hablaron, donde vimos brevemente el patrimonio cultural material e inmaterial y sus sentidos de preservación desde las labores de la educación patrimonial. Muchísimas gracias por la atención y nos estamos viendo y escuchando en una próxima oportunidad.